¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Gusto en saludarlos. Nuevamente, en Opinión de, queremos comentar un tema que es trascendental, sobre todo para el mundo del trabajo, especialmente para los trabajadores y casualmente para los trabajadores sindicalizados. Ahora que se está planteando el paquete económico con toda lo que es la miscelánea fiscal, donde se está hablando de aumentar impuestos, sobre todo los refrescos, y este tema que tiene diversas maneras de verlos, desde una política pública para cuidar la salud, desde un punto de vista recaudatorio, por ejemplo, desde un impuesto inclusive que puede generar ciertos beneficios para ciertos sectores de la ciudadanía, también debe de verse desde el mundo del trabajo. Porque no se puede tapar un hoyo destapando otro y viceversa, tiene que verse en su contexto general los temas, sobre todo socioeconómicos, y cuando estamos en la posibilidad de pegarle a derechos de terceros. Si bien es cierto, el derecho a la salud es universal, el derecho a la salud es para todas las personas sin discriminación alguna, también sabemos que existe un derecho que es el derecho del trabajo. Y también existe el derecho al trabajo, también es un derecho humano universal. ¿A qué me refiero concretamente? Este tema de aumento del IEPS a los refrescos o a sobre todo a los refrescos, que es la verdad por donde va encaminado el tema, con el argumento de que produce diabetes y una serie de enfermedades, probablemente exista esta situación médica, pero también sabemos que otros muchos millones de personas que consumen, pues no les produce ningún malestar ni ninguna cuestión. Aún así, y considerando que esto fuera procedente y tomando en cuenta la salud, que es el bien mayor, tenemos que ver con estos tipos de impuestos que se le van a cobrar a las empresas. Estas no se van a quedar con los brazos cruzados, van a repercutir de varias maneras, entre otras, seguramente el incremento a los precios al consumidor. Es decir, al final el consumidor lo va a pagar todo. Pero hay otro aspecto que debemos tomar en cuenta, las fuentes de empleo, los lugares de trabajo. Seguramente este impuesto generará una carga adicional al precio del producto y seguramente las empresas también van a tomar medidas en el empleo. ¿Qué ha pasado en otros ejercicios en años anteriores? Se han despedido trabajadores, es decir, se han perdido plazas laborales. Esto es lo que a los sindicatos también les interesa. También se cuida la salud, también se cuida la parte de los impuestos, es decir, el aspecto recaudatorio, pero también se cuida el empleo. Si nosotros no hacemos algún llamado para que se considere este tema, hablando que pues no tengo el dato exacto en este instante y una disculpa por ello, pero son miles y miles de trabajadores los que están de manera directa en esta industria, pero además de manera indirecta es una cadena de producción, una cadena productiva, una cadena de beneficios donde mucha gente se emplea. Si alrededor de 100,000 trabajadores en toda la industria pudiéramos pensarlo de un universo y como ejemplo nada más, se ve afectado la fuente de empleo, se ve afectado el ingreso de la empresa comercialmente hablando, seguramente va a repercutir en el empleo. Y calculen ustedes que puedan ser despedidos un promedio entre 5 y 10% de trabajadores. Familias que van a batallar, familias que van a sufrir, porque no hay de otra manera, ¿verdad? Luego, al final de cuentas, si la empresa también pierde ganancias, por ejemplo, en un eventual caso, pues también las utilidades de los trabajadores se van a ver afectadas en un futuro inmediato, el año siguiente, que se refleje el pago respectivo de los impuestos, se van a reflejadas también las utilidades de los trabajadores, porque de ahí, de la venta, precisamente, la diferencia entre costo-beneficio, quedan las utilidades de los trabajadores un 10%, o los promedios que marca la ley con esta última reforma, que también fue regresiva la reforma de utilidades, ¿verdad? Porque impide una mejor utilidad para los trabajadores. Entonces, creo que es un tema que se tiene que ver con mayor cuidado, tenemos que acudir de alguna manera a las instancias respectivas, diría yo a la Cámara de Diputados, senadores, o a quien le toque en su oportunidad ver este tema de los impuestos, sobre todo al IEPS, y hablo directamente del refresco, entre otros tipos
de impuestos que se van a generar, porque se tiene que ver en un universo, es decir, se tiene que analizar sistemáticamente. Por otro lado, pues los impuestos que se han cobrado por este concepto, tampoco sabemos dónde han quedado, tampoco sabemos los trabajadores dónde han quedado, para qué se han utilizado, cuáles han sido los beneficios, dónde está el reporte respectivo. Nos van a decir que vayamos a transparencia, pero con las reglas actuales, transparencia también está en duda, ¿verdad? Porque han acabado con ese tipo de mecanismos que también favorecía la información hacia las personas en general. Entonces, creo que estamos atrapados en un nudo. Yo exhortaría a las autoridades competentes, le den un vistazo a este tipo de cuestiones porque van a afectar los derechos de los trabajadores, que son, al final de cuentas, los que soportan la base productiva, los que producen los bienes y servicios y que con la producción, la comercialización, la distribución generan también los impuestos respectivos. No nada más veamos este tipo de cuestiones. Creo que como en otros temas, y no lo señalo porque no es nuestra área, han dicho que es problema de responsabilidad quien consuma determinados productos, pues también aquí estamos hablando de un problema de responsabilidad, quién los consume, en qué medida los consume, qué personas están enfermas que no deben consumir ni este ni otro tipo de productos, porque no solamente es un producto el que afecta a un problema. Y esto que nos lo explique mejor un médico, si el único producto que genera diabetes es el refresco o el endulzante de los refrescos, pues que no lo diga también porque sabemos por dónde entonces atacar el problema, pero pues así a grosso modo, yo soy un abogado, pues me parece que no es así. Por otro lado, tampoco hay políticas públicas que eduquen a la sociedad, que orienten a la sociedad para un mejor consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente tapando y destapando, no, yo es que las cosas se van a resolver. A nosotros nos interesan las fuentes de empleo, nos interesa que los empleos, estos dignos, estos de trabajo decente, de salarios remuneradores, esos precisamente protegidos por contratos colectivos, pero esos también de carácter individual y toda la cadena productiva se protege, porque en medio está el trabajador y su familia. Y cada trabajador que vaya a ser despedido, y no nos estamos amarrando el dedo por ello, sabemos cuáles van a ser las consecuencias, que son naturales, pues tampoco logramos que vayan a conseguir empleo fácilmente. Vean ustedes las últimas estadísticas de los últimos meses, comparado con hace años, y estamos no generando empleo, estamos perdiendo empleos formales y en cambio se están generando muchas actividades informales. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué no se atacan las situaciones de manera sistemática, de manera correcta? ¿Por qué solamente un sector? Y no voy a defender a las empresas, ni voy a defender ninguna cuestión parcial. Voy a hablar a favor de los trabajadores, que ese es el tema que yo estoy en este momento viendo. Pido que los fiscalistas, pido que los políticos, que los legisladores tomen en cuenta ese tipo de cuestiones, porque si por un lado lo que quieren son votos hablando a favor de ciertos sectores, por otro lado los están perdiendo porque le están pegando a la fuente productiva. Gracias.